Vamos a continuar con la carta de los Filipenses. Vamos a continuar este estudio, podríamos decir, esta reflexión, esta enseñanza que el apóstol nos dejó a través de los tiempos y que hoy, por la gracia de Dios, podemos nosotros estar predicando lo que él, como dijimos, un día escribió sin pensar que la humanidad entera iba a leer sus cartas. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros en la vida sin imaginarnos la resonancia que tienen nuestros actos? Quizás nos vamos de esta tierra sin saber realmente la obra que Dios hace con nuestras vidas, el impacto de nuestras vidas. Y eso es lo más maravilloso, cuando nosotros lo hacemos realmente por amor, sin saber realmente cómo nuestras vidas hablan, nuestro testimonio. A veces creemos que somos unos más del montón que pasamos en esta vida como desapercibidos. Pero el apóstol Pablo se fue haciendo lo que tenía que hacer. Y es simplemente lo que tenemos que hacer: vivir una vida digna. El resto, y podríamos decir la promoción o lo que quede de nuestras vidas, ya no depende de nosotros. Hay muchos padres que se fueron de la tierra sin saber lo que sus hijos serían a posterior de su partida. Muchos hijos hicieron renegar a sus padres mientras estaban con vida, y los padres perseveraron en oración y se fueron de la tierra sin saber que el día de mañana esos hijos que eran adictos, alcohólicos, que andaban en el reino de Satanás, después fueron evangelistas, maestros, pastores. Porque tenemos que hacer la obra más allá de lo que miremos o no miremos. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, a un Señor, a un Dios invisible. Lo demás no importa. La visibilidad de los hombres no importa. Nosotros estamos honrando a nuestro Dios, porque con Él estaremos en la eternidad. Y lo que se registre de nuestras vidas no depende ya si lo vemos o no lo vemos. Lo importante es lo que se registra en los cielos. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. Escribía cartas y las enviaba. Y las cartas de él están hoy aquí seleccionadas. Están en el libro de la vida, en este libro tan maravilloso que nos da vida a nosotros. Y por eso vamos hoy a seguir discerniendo esta maravillosa carta que escribió en el capítulo 2 de Filipenses, y vamos a retomar nuevamente el versículo 12, que ya lo hemos estudiado, pero hoy vamos a hablar un poquito más hasta el versículo 18. Y vemos que allí dice el versículo 12, que ya lo vimos, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vemos que Pablo se preocupa en que los filipenses en realidad se afanaran en producir todas las manifestaciones del fruto del Espíritu en sus vidas. Lo hemos venido estudiando a lo largo de sus cartas y vemos cómo él lo insta a vivir una vida en el Espíritu, produciendo el fruto del Espíritu Santo, como escribe en otras cartas, en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando habla, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este fruto del Espíritu Santo era lo que el apóstol Pablo quería que se aspirara a esa perfección moral y espiritual. Es lo que todo cristiano tendría que aspirar, a llegar a una perfección moral y espiritual. Y es lo que contrariamente se está viendo en la vida hoy en día. No digamos del mundo secular, de este mundo que nos rodea, sino hablaríamos también de un mundo cristiano, donde pocos se están focalizando en llegar a la perfección moral y a la perfección espiritual.
donde todos corren por un mismo camino sin estar mirando cada uno por sí mismo cómo está mi vida delante de Dios. Pero acá vemos cómo el apóstol Pablo le importaba que los filipenses llegaran a esa perfección moral, en donde hoy en día estamos viendo tanta degradación moral, aún dentro de las iglesias. Y esto requiere realmente de un esfuerzo continuo, queridos hermanos. Buscar esa perfección moral y espiritual requiere de un esfuerzo continuo. No, hoy sí lo busco, hoy tengo ganas de buscarlo, mañana disfruto un poquito de la vida, soy humano, merezco disfrutar un poquito de algunas cosas y bueno, después me reconcilio con Dios y después hago las cosas bien, pero hoy la carne me tira esto y me tienta esto y hoy me preocupo por mi espiritualidad y mañana no. Es un continuo esfuerzo buscar la perfección moral y espiritual, un continuo, sin parar, sin descansar. Y los creyentes no son salvados, por así decirlo, de un solo golpe, sino que su salvación es un proceso. Lucas capítulo 13, versículo 23 al 24 dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos. Quiere decir que todos los días nos tenemos que preocupar por entrar por esa puerta angostita. Porque dice que hay algunos que hasta van a procurarla de alguna forma y no van a poder. No van a poder. Porque quizás algún día han descuidado algo. Y eso ha sido razón suficiente para que, si la muerte los sorprende, no puedan entrar por esa puerta angosta. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo lo que era la salvación y lo que costaba, él estaba preocupado por sus amigos filipenses. Y por eso él era como reincidente en sus cartas y siempre estaba como exhortándolo a sus amigos, otros no tan amigos de él, pero siempre sus cartas eran direccionadas hacia lo mismo, hacia que encuentren el camino verdadero de la salvación. Entonces, como la salvación es un proceso en el que se debe tomar parte activa y no pasiva. Pasiva es cuando nos quedamos quietos, que otro haga, ¿no es cierto? Nos quedamos quietos. Pero cuando nosotros tomamos parte activa es que nosotros nos activamos. Es un proseguir. La salvación es un ir en pos de, un avanzar con ímpetu, una contienda. Sí, una batalla, una lucha, una carrera. Porque en la vida se ve, en todos los tiempos, pero más en estos tiempos finales, como hay un ímpetu por las cosas carnales, por las cosas materiales. Hay un fuego en las personas por conseguir y lograr y posicionarse y avanzar y alcanzar metas terrenales. Pero sin embargo, el apóstol está moviéndolos a los filipenses y a todos los que le escribe una carta, que luchen, que se esfuercen. Fíjense en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. También allí el apóstol está escribiendo de cómo ser impetuosos como hijos de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a alcanzar esa salvación perfecta, que no la logramos en un solo momento. No la logramos cuando
nos arrepentimos de nuestros pecados un día y reconocemos que somos pecadores y que solamente Dios nos puede salvar. Pero el apóstol sigue diciendo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para muchos que están pensando que porque un día confesaron sus pecados y se arrepintieron y se convirtieron y dejaron sus malos caminos y fueron salvos, no corren riesgo de poder perder la salvación si la descuidan. Para muchos de aquellos que piensan que la salvación no se la puede perder, el mismo apóstol nos está diciendo, no vaya a ser que yo habiendo sido heraldo para muchos o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y como si el apóstol Pablo estaba corriendo la carrera de la salvación, quería alcanzar una meta, porque la salvación la tenemos que alcanzar, hermanos. Peleando, corriendo, siendo impetuosos para alcanzar ese grado de espiritualidad, esa perfección de espiritualidad y de moralidad que nos permita entrar por la puerta estrecha. Y luego, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice, peleo la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Claro, muchos creen que cuando se salvan, ya entonces después tienen que empezar simplemente a vivir buenas obras. Y buenas obras. Y se puede hacer muchas buenas obras en la vida sin cuidar la salvación. Y por eso muchos cristianos están confundiendo a otros que todavía no han alcanzado la salvación porque hacen buenas obras. Entonces la gente mira las buenas obras y dice, pero está haciendo buenas obras. Pero no saben que en lo secreto, en lo escondido o en lo público, su vida no tiene una moral perfecta ni una espiritualidad perfecta. Entonces, queridos hermanos, como el apóstol Pablo decía, pelea la buena batalla. Entonces, si es que hay que pelear una buena batalla, es que no nos tenemos que quedar pasivos, diciendo yo soy salvo, yo estoy bien ante Dios, un día me convertí, un día reconocí mis pecados y puedo vivir tranquilo el resto de mis días, ayudo a la gente, hago obras de bien, me voy a ir al cielo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, pelea, hay una batalla que pelear. Hay una batalla de la fe, hay que echar mano a la vida eterna. Queridos hermanos, no es fácil ser constante y sostenerse o mantenerse en la verdad. No es fácil. Ser paciente no es fácil. La constancia es algo que no acompaña hoy en día a los hijos de Dios. No hablaremos del mundo porque el mundo no lo ha conocido todavía Jesús, pero nosotros lo hemos conocido. Y sin embargo, lo que no se encuentra y lo que no se ve en las iglesias es la constancia, ser constante, ser perseverante, sostenerme, mantenerme en la esperanza, en la fe, en la verdad. Es una batalla contra tres frentes diferentes que tenemos que pelearla todos los días. Un frente contra el mundo, todos los días de nuestras vidas. Contra los demonios, todos los días de nuestra vida. Y contra la carne, todos los días de nuestras vidas. Así como no nos olvidamos de alimentarlo al cuerpo, no nos tenemos que olvidar de someterla a la carne
cuando la carne está pidiendo cosas que desagradan a Dios. Porque la carne no siempre pide cosas buenas. La carne no solamente va a decir, hoy toma agua y come una buena alimentación, con muchas verduras, con muchas frutas, una alimentación sana. La carne muchas veces va a decir, prueba lo que es prohibido, prueba lo que te hace mal, prueba lo que el médico quizás te ha dicho, no comas. Porque si comes esto, corres el riesgo de que tu cuerpo se debilite, se enferme y hasta puedas llegar a morir. He conocido personas que decían, cuando me dieron el diagnóstico yo dije, entonces, como tengo este diagnóstico, voy a comer todo, voy a disfrutar todo. Total, no sé cuántos años de vida me quedan. Personas que tenían diabetes, por ejemplo, que tenían prohibidas azúcares, que tenían prohibidas las harinas, dijeron, bueno, entonces, si tengo este diagnóstico y no me queda mucha vida, voy a comer de todo. Y se fueron rápido de esta tierra por haber comido de todo. Porque quizás si cuidaban al cuerpo y lo sometían al cuerpo, a las prescripciones médicas, ese cuerpo se mantenía y podían vivir unos pocos años más, o muchos años más. Entonces, todos los días tenemos que estar enfrentando esas tres cosas del mundo, los demonios y nuestra propia carne. Es usar al máximo todo medio divino para vencer el mal. Por ejemplo, una cosa es decir, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces no han salido esas palabras de nuestras bocas, verdad? Hacerlo todo para la gloria de Dios, sea de palabra o de hechos, todo sea para nuestro Señor. Pero muy diferente es llevarlo a la práctica, lo que podemos decir. Una cosa es orar de esta forma, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y otra, no tan fácil realmente, es perdonarlos realmente a nuestros deudores. Una cosa es exhibir un texto o un cuadro que diga, Cristo es la cabeza de este hogar. Y qué hermoso cuando entramos a algunas casas, ¿no? Y nos encontramos con ese maravilloso texto que dice, Cristo es la cabeza de este hogar. Y otra es reconocer realmente como tal que Cristo es la cabeza de ese hogar, obedeciéndolo con sus mandamientos. Porque a veces se leen textos maravillosos, pero la realidad es otra. Se infringen del 1 al 10º mandamiento que está en la Biblia, pero ahí está el texto. Y una cosa es el afirmar con mucha alegría y con mucho fervor la soberanía de Dios, que es el principio fundamental de la fe y de la práctica. Y otro, mucho más difícil, es someterse confiadamente a esta voluntad soberana cuando un ser querido enferma, para luego morir. Nos sometemos nosotros a la voluntad perfecta y soberana de Dios y decimos, Dios es soberano sobre todas las cosas. Lo podemos decir, pero lo podemos entender llegado el momento, la ocasión en que tenemos que enfrentar a un ser querido, verlo enfermo y vemos que oramos y que nuestra voluntad no se cumple y decir, Señor, seas tú soberano sobre esta situación. Y podríamos dar muchos ejemplos de cosas que podemos decirlas, las podemos confesar, pero no la podemos vivir. Esta era prácticamente la tarea de su vida, ocuparse en su salvación. El término salvación aquí enfatiza el aspecto que se llama santificación. Al ser tan importante, tan vital el cuidar y el ocuparse de la salvación, debe realizarse entonces el trabajo con temor y con temblor. No livianamente, no de forma tibia, como algunos viven forma tibia,
forma liviana, un cristianismo liviano, una espiritualidad liviana, una moralidad liviana. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Muchos se están ocupando de la profesión, que está muy bien. Los jóvenes tienen que estudiar. Muchos se están ocupando de los ministerios y tenemos que ser responsables de los ministerios que Dios pone. Muchos se están ocupando de los dones, que son regalos gratuitos que Dios nos da para que lo usemos. Y pocos son los que se están ocupando de la salvación, porque si no tendríamos las iglesias llenas de personas que vinieran y se arrepintieran y se humillaran y reconocieran sus pecados y fueran responsables cuando escuchan la palabra de Dios y desearan cambiar sus vidas y viéramos vidas cambiadas. Porque es fácil escuchar, es fácil sentarse en una silla y escuchar. Y a veces hasta nos suena agradable al oído, o muchas veces nos suena agradable. Pero es difícil ocuparse de la salvación. La palabra que usa aquí el apóstol para ocupaos es katergasestai, que tiene siempre la idea de llevar a su culminación. No a medio camino, a su culminación. Y es como que Pablo dijera, no se paren a la mitad del camino. Sigan adelante hasta que la obra de vuestra salvación se realice plenamente en vosotros, no parcialmente. Y a veces vemos, hermanos, que hay pastores, siervos, siervas, que predican para una salvación parcial. Nos conformemos con que esta persona haya cambiado algunas cositas de su vida. Nos conformemos, hermanos, no lo ataquemos tanto, no le exijamos tanto, no lo exhortemos tanto. Nos conformemos con que haya cambiado un poquito. No, hermanos, en los caminos de la salvación la parcialidad no lleva a su culminación. Y todo el que no camina a la culminación de la salvación no alcanzará la salvación. Ningún cristiano debería conformarse con no llegar a los beneficios totales del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de recompensa, hermanos. A veces muchos no lo quieren vivir porque dicen, no, el Evangelio de Jesucristo es renuncia, no, el Evangelio de Jesucristo es vergüenza, no, el Evangelio de Jesucristo es discriminación, no, el Evangelio de Jesucristo es tristeza, no encaja en este mundo, no es para esta civilización, no es para este tipo de tiempos que estamos viviendo. ¿Y cuántos pensamientos y dichos se dicen aún de los que están en eminencia y en autoridades? Pero el Evangelio tiene tantos beneficios. La salvación del alma. Si el ser humano reconociera el valor y el poder que tiene la salvación del alma, el poder, lo que tiene que ver con la vida eterna. Tanto nos afanamos, tanto nos preocupamos por la vida terrena. Y claro que sí, hermano, porque tenemos que vivir en esta vida terrena. Pero cuánto nos ocupamos de la salvación que es eterna. La vida, ¿cuántos años la podemos vivir por más que cuidemos nuestro cuerpo y que nos esforcemos? 80, 90, algunos, 100 años, 112, 126. Los longevos por ahí escondidos en las montañas. Pero más de eso no podemos vivir, hermanos. Pero la eternidad no tiene fin. No tiene fin la eternidad. La palabra que usa Pablo para querer, para obrar y para hacer es la misma. Es el verbo energein. Significa que el accionar de Dios es efectivo. Y es como si Pablo les estuviera diciendo a los filipenses en una forma alentadora que continúen,
y que deben ocuparse en su salvación y que pueden hacerlo, pues Dios, ese es el que está obrando en ellos. No por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo no podremos, hermanos. Por más que nos esforcemos día a día por alcanzar en nuestras fuerzas humanas, no podemos alcanzar la salvación. La salvación la podemos alcanzar solamente porque Dios está obrando en nosotros. Y si no fuera esto, jamás podríamos ocuparnos en una salvación tan grande que le costó el precio a nuestro Señor Jesucristo, la muerte en ese calvario, en ese madero tan cruel. Pero los filipenses solamente podrían ocuparse en su propia salvación si permanecen en contacto con Dios. Nos preocupamos, ¿verdad?, por permanecer en contactos humanos. No queremos perder familiares y no queremos perder amigos a veces, no queremos perder hermanos. Nos duele y luchamos y trabajamos por mantener contactos. Pero, ¿luchamos por permanecer en contacto con Dios? El Señor dice que separado de mí nada podéis hacer. Nada, nada, nada podemos hacer separados de Dios. Dios que comenzó la obra en los filipenses, la va a perfeccionar. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber que si el Señor ha comenzado algo en nosotros, lo va a completar. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios no se puede frustrar ni quedarse a medias. Tiene que ser efectiva y completa. Pasa que los seres humanos somos así, somos desleales, no cumplimos. A veces no alcanzamos, a veces no llegamos a metas que nos proponemos. Nos cansamos y decimos, esto lo dejo, ya me cansó, no tengo fuerza, no tengo sabiduría, y nos quedamos a medio camino. Y a veces pensamos que Dios es igual que nosotros, pero la buena obra que Dios ha comenzado con todo aquel que quiere que Dios lo perfeccione, Dios la va a completar. Como hemos dicho en la prédica anterior, este pasaje presenta perfectamente la obra de la salvación. Nunca deberíamos olvidarnos que la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra perfecta, que así como la comenzó, la va a completar en el día de Jesucristo. La salvación es obra de Dios. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvos. No es por mérito humano, no es porque nosotros nos esforcemos, y sí tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para hacer muchas cosas que a Dios agraden. Pero no pretendamos ser salvos comenzando haciendo obras para poder alcanzarlo a Dios. Dejemos que primero Dios haga la obra en nosotros, y eso va a producir en nosotros un obrar continuo. Pero muchos quieren empezar a la inversa, a su manera. Comienzan diciendo, voy a ver si me gano el favor de Dios haciendo esto. Y algunos hacen sacrificios, otros hacen trabajos, buenas obras, y creen que así van a alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Ese no es el camino, esa no es la obra que Dios ha determinado para todo aquel que quiera ser salvo. Jesucristo comienza, y nosotros tenemos que dejarnos llevar por esa obra que Jesucristo un día ha comenzado cuando hemos decidido seguirlo a Jesucristo. La obra de nuestra salvación empieza, prosigue y termina en Dios. Empieza, prosigue y termina en Dios. Y por otro lado, como dijimos anteriormente, la salvación tiene también que ver con el obrar del ser humano. No comenzar nosotros obrando para conseguir la salvación. Dios comienza y nosotros continuamos obrando. Entonces, ocupaos en vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, uno puede estar enfermo y el médico receta las medicinas que le pueden sanar. Pero si no las toma y las rechaza y rechaza toda ayuda que el médico le está dando, no tiene remedio, no se va a sanar esa persona.
Y así sucede con la salvación. Dios la ofrece, pero debemos responder a ese ofrecimiento de Dios y tomar lo que Dios da. Porque a veces el ser humano se queda contemplando solamente, diciendo qué maravilloso que es Dios, qué poderoso, qué soberano, qué grandioso. Y se queda el ser humano exaltándolo a Dios y reconociendo y creyendo que Dios es poderoso para salvarnos. Pero no entran en el camino de la santificación, no empiezan a obrar, no empiezan a acompañar ese obrar de Dios con la santificación que todo ser humano tiene que responsabilizarse, que todo ser humano tiene que realizar en la tierra de los vivientes. Ya en la eternidad va a ser demasiado tarde. Ya en la eternidad, como muchos se han arrepentido, y hay un caso en la Biblia donde está el rico allí diciéndole: Señor, pon aunque sea una gota de agua en mi boca. Y el Señor le recuerda: en la tierra tuviste oportunidad. Muchos bienes has tenido en la tierra, mucha oportunidad has tenido de ponerte a cuenta conmigo. Has desperdiciado el tiempo, te has olvidado, has vivido dándole a tu carne todos los deleites que la carne quería. ¿Y qué dijimos recién? Que uno de los frentes por los cuales todos los días tenemos que luchar es nuestra carne. Cuidado. Hay una historia de una mujer que Dios le ha llevado mucho al infierno. Muchas revelaciones del infierno le ha dado, por lo cual ella ha escrito no sé cuántos libros, ¿no? De sus idas y venidas. Todos los días se iba al infierno, el Señor la llevaba al infierno y le mostraba cosas, para que viniera a la tierra y advirtiera que el infierno es real y el infierno es verdadero. Pero resulta que hace poco me enteré que esa mujer ya murió. Y hay algunos siervos que han ido al infierno y la han visto a ella en el infierno. Y le han preguntado a Dios: ¿por qué? Si ella era una sierva tuya que tenía tantas revelaciones del infierno, que iba casi todos los días al infierno. Y el Señor le dijo: porque ella dijo: yo voy a disfrutar mi vida y en el último momento que yo me esté por morir, me voy a reconciliar con Dios y le voy a pedir perdón de todos mis pecados. Y entonces era una mujer vanidosa, le gustaba estar con su pelo bien arreglado, suntuosamente teñido, producido, sus alhajas, sus pinturas, su vestir bien elegante, que no está mal, pero bien ajustado. A ella le gustaba, tenía esa tendencia, y aunque había visto tantas cosas en el infierno, la vanidad es tremenda, hermanos, que si no la sometemos y la arrancamos de nuestro cuerpo, nos condenan. Y entonces el Señor le dijo: ella creía que en el último tiempo iba a tener tiempo de ponerse a cuenta conmigo, y la sorprendí. Cuando menos se imaginaba ella, la saqué de su cuerpo y no volvió más a la tierra. Y por eso está en el infierno, donde ella antes solamente lo visitaba. Ahora ese es su lugar eterno. Y hoy nosotros podemos acceder a sus libros y podemos conocer lo que es el infierno, y podemos conocer quiénes van al infierno y quiénes están en el infierno, y qué es lo que no se debe hacer de lo que ella escribió. Pero su alma está condenada. Lo que Dios ofrece, el ser humano lo tiene que recibir, hermanos. No podemos quedarnos en la contemplación de un Dios maravilloso. No podemos, hermanos, quedarnos en creer y conocer lo que Dios es. Tenemos que aceptar lo que Él ofrece. Dios nunca retiene la salvación, sino que es la persona la que se priva de ella. Tampoco el hombre puede empezar a obrar para salvarse, es Dios el que comienza la obra. El cristiano debería hacer todo sin murmuración ni contiendas. Vamos a leer el versículo 13 y 14, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el versículo 14 dice:
haced todo sin murmuraciones y contiendas. El cristiano, hermanos, tendría que hacer todo sin murmuración ni contiendas o discusiones. Pablo estuvo hablando de la obediencia en el versículo 12, en lo que refiere a trabajar en la salvación. Pero la obediencia puede ser de dos clases. La obediencia puede ser a regañadientes, así como, no lo quiero hacer, pero lo hago. O la obediencia puede ser voluntaria. Por ejemplo, exteriormente estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Eso dijo un muchacho que después de repetidas advertencias para que se sentara, obedeció por temor a ser castigado. Y esa clase de obediencia no es obediencia verdadera. ¿Cuántas personas vemos sentadas en las sillas, en las iglesias? Y por dentro están paradas. Pareciera que quieren obedecer porque están atentos, están mirando atentos y por dentro están diciendo, yo nunca voy a hacer eso que están predicando. Yo nunca voy a obedecer esa exhortación que el pastor está predicando. Sentadito el pastor los mira todos están atentos, todos parece que están aceptando el mensaje, pero por dentro la mente y el corazón están diciendo, yo nunca lo voy a hacer. Yo nunca voy a obedecer. Yo nunca voy a dejar de pecar. A mí me gusta. La carne me tira a eso. Por ejemplo, otro caso de obediencia regañadiente es dar hospitalidad mientras se lo hace con murmuración. Por ejemplo, 1 Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La verdadera religión no es una obediencia solo externa. ¿Y cómo vemos tantos cristianos? Externamente parecieran ser cristianos, pero por dentro no lo son. Cuando estemos parados frente a Cristo vamos a ser desnudados. Desnudados totalmente. Recuerdo una mamá que contaba el otro día por YouTube, en un video dice, mis hijos saben que yo les dije que no se tatúen su cuerpo. Mis hijos saben que eso a Dios no le agrada. Entonces, uno de mis hijos, grande, muchachos grandes, dice, siempre era de cuando hacía calor, andaba sin camisa y entraba y salía de la casa porque le hacía calor, no se ponía camisa. De pronto, dice, yo empecé a ver a este hijo que hacía calor y no se sacaba la camisa. Y le dice, hijo, mostrame el cuerpo. ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa? Porque vos cuando haces calor te sacas la camisa y ahora no te la sacas. Algo te has hecho. Bueno, mamá, le dice, me hice una rayita nada más. Una rayita nada más. Y él creía que poniéndose la camisa todos los días su mamá nunca lo iba a descubrir. Pero podría ser, ¿verdad?, que nunca lo descubriera. Si no fuera que Dios le había avisado a esa madre que su hijo se había tatuado. Podemos taparnos tantas cosas de nuestro cuerpo y de nuestra vida, pero cuando estemos en la presencia de Dios, estaremos desnudos. Así como vinimos al mundo. Por eso Pablo continúa diciendo, haced todas las cosas sin murmuración y contiendas. Cuando no hacemos las cosas de buena gana, se revela la voluntad del hombre por medio de quejas, de descontento o a regañadientes. A Dios se lo debe obedecer sin enojarnos, sin quejarnos. La queja es algo tan feo, hermanos. ¿Y quién no se ha quejado? ¿Quién no ha murmurado?
¿Quién no ha dicho obligadamente voy a la iglesia porque papá o mamá me está obligando? La murmuración, gonguismos, es el murmullo en voz baja, amenazador, descontento de una multitud que desconfía de sus dirigentes y que está al borde de la rebelión. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Luego Éxodo 16, 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y Números 16, 41 dice: y el siguiente día toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Cuando todo un pueblo, toda una congregación murmuran contra los siervos de Dios. ¿Cómo se han destruido iglesias enteras por contagiarse con ese mal que produce muerte? Fueron muriendo todos los murmuradores, quedaron todos muertos en el desierto. Murmuraron y bebieron y recibieron el producto y el efecto de la murmuración. Las discusiones, dialogismos, son las disputas inútiles y a veces malintencionadas. Los cristianos tienen que ser, hermanos, como dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los cristianos tienen que ser irreprochables, sencillos y sin mancha. Eso significa pureza cristiana y eso significa santidad. ¿Queremos saber qué es santidad? Irreprochables, sencillos y sin mancha. Pureza cristiana. Irreprochables, intachables, irreprensibles, el amemtos, que significa lo que es el cristiano para el mundo, que su vida es tan pura que nadie puede encontrar en ella nada que reprochar. Triste y lamentablemente muchas veces la gente no tiene nada que reprochar de nosotros, pero lo mismo lo hace. Lo mismo lo hace. Y fíjense en qué triste que es esto, hermanos, ¿no? Que a veces hay que tener cuidado. Escuché un testimonio, hoy es el día de los testimonios. Escuché un testimonio el otro día de un matrimonio, cristianos, los dos, grandes. No sé si llevaban 36 años de casados, algo así. Y su esposa era una sierva de Dios. Iba a la iglesia, lo servía a Dios con mucho fervor. Pero entró la cizaña de la murmuración sobre la vida de ella. Y entonces una persona empezó a decirle al marido: mientras tú vas a trabajar, tu esposa tiene un amante en tu propia casa. Y todos los días la misma historia, la misma historia, la misma historia. Entonces un día ya no soportó más el hombre, porque le creyó a esa persona murmuradora, malintencionada, y volvió a la casa y la encontró a la mujer escuchando: ya viene Cristo. Ya viene Cristo, de marino. Y entonces dice: sí, hoy lo hace, pensó, hoy lo hace, pero la furia de las murmuraciones agarró una maceta, la llevó a la pieza y ¡bum, bum, bum! Le dio contra la cabeza y la mató a la mujer. Y después no soportó y fue y se ahorcó él. Entonces pasó el tiempo y se descubrió que la persona que había estado murmurando contra esta santa mujer había sido una mujer interesada por este hombre porque ganaba buen dinero, porque el hombre tenía un buen trabajo y ganaba buen dinero, y quería que la matara la mujer para quedarse con ese hombre. Entonces, queridos hermanos, ese hombre fue a la condenación y su esposa están en la patria celestial. A veces hay murmuraciones, hermanas, que por más que veamos el obrar de las personas correctamente, hacen caso a las murmuraciones. Él prefirió creerle a esa mala mujer que creerle a su esposa.
Entonces, estamos hablando de una vida irreprochable, intachable, irreprensible, donde la vida es tan pura que nadie puede encontrar en ella nada que reprochar. Pero tampoco tenemos que prestar oído a las murmuraciones. El cristiano no solo debe ser puro, sino que dicha pureza debe estar a la vista de todos. El hombre se dejó llevar por un arrebato, por una ira y por una habladuría. Hay que tener cuidado de todas esas cosas. Somos irreprochables ante el mundo, aunque el mundo muchas veces va a querer ensuciar nuestras vidas. El mundo quiere ensuciar la vida del Hijo de Dios. Ellos saben que somos luces, pero de alguna manera van a querer ensuciar nuestras vidas. Sencillos, ¿a qué rayos? Quiere decir literalmente sin mezcla, no adulterada. Por ejemplo, el vino o la leche que no se le ha añadido agua. O del metal sin aleaciones. Y cuando se usa en las personas significa que no tienen motivos bastardos. O sea, no tienen motivos ilegítimos. Un hijo bastardo es un hijo ilegítimo. Entonces, significa que no tienen motivos bastardos, no legítimos. La pureza cristiana debe ser total, hermano. Tiene que ser total de pensamiento, de carácter, de corazón, etcétera, etcétera. Pureza integral, sin mancha. Amomos, que describe lo que es el cristiano a los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. Lo que son el cristiano a los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios tenemos que ser sin mancha. Muchas veces hay personas que quieren manchar nuestras vidas y lo han hecho de muchas formas. Pero nosotros, hermanos, lo que nos tiene que importar es que seamos sin mancha ante Dios. ¿Cuántas cosas se han hablado de nuestras vidas? ¿Cuántas cosas y falsos testimonios se han dicho de nuestras vidas? Han querido destruir nuestros ministerios, nuestros matrimonios, nuestras vidas familiares. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y ante Él tenemos que ser sin mancha. Esta palabra se usa especialmente en relación con los sacrificios que son aptos para ofrecerse en el altar de Dios. La vida cristiana debe ser tal que se puedan ofrecer como sacrificio sin mancha a Dios. A veces decimos ligeramente: Señor, te ofrezco mi vida como un sacrificio ante ti, Señor. ¿Y qué sacrificio le estamos ofreciendo a Dios? Porque el cordero que se debía ofrecer en el antiguo pacto tenía que ser sin defecto. Tenían que buscar un corderito que no tuviera ni una manchita ni un defecto, que tuviera sanito. Y el Cordero Santo, que bajó a la tierra para sacrificarse por nosotros, fue perfecto. Nosotros, si queremos ofrecernos como sacrificio a Dios, tenemos que ser sin mancha, hermanos. La pureza cristiana es irreprochable a los ojos del mundo, sincera para sí mismo y apta para soportar la verificación, el escrutinio de Dios. Ejemplo, José. José pasó el escrutinio de Dios, la verificación. Dios dijo: José, te voy a pasar por la verificación mía, vamos a ver si sales aprobado. Y tuvo muchas oportunidades José de caer y de ser manchada su vida. Pero él dijo: no, no a esta carne. ¿Habrá sido de hermosa la Potifera? Una mujer producida, trabajada, vestida, perfumada. Qué bella que debe haber sido esa mujer. Y José huyó, dijo: no. Tenía principio José. Era un joven de principio. Ah, no, pero que ahora la juventud, no, que están en la juventud loca, que tienen que vivir la loquera de la juventud. Bueno, ya después cuando maduren va a entrar en cordura. En la Biblia hay testimonios de jóvenes que han mantenido la cordura, que han huido del pecado.
Los cristianos tienen que ser luces en el mundo oscuro. Hijos de Dios sin mancha. La expresión para que seáis hijos de Dios. Pero, ¿entonces no lo eran los filipenses? Dice, para que seáis hijos de Dios. Le dice Pablo a los filipenses, ¿pero que no lo eran ya? En realidad, la explicación es que uno llega a ser hijo de Dios, tekvov, por la regeneración. Por la regeneración, pues un hijo de Dios es aquel que ha sido engendrado de Dios. Y al ser engendrado de Dios somos regenerados, pero la regeneración es seguida por la santificación. Ahí está el tema. No, yo soy regenerado por Dios porque yo soy hijo de Dios, yo me he convertido un día y he sido engendrado de Dios, sí. ¿Y la santificación? Los filipenses eran regenerados, ¿sí? ¿Y la santificación que Pablo le estaba diciendo? No somos hijos de Dios, sino es regeneración más santificación. Ahí podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, con la regeneración y la santificación parcial, somos hijos de Dios. ¿Cómo parcial? Claro, porque la santificación es de todos los días. Porque si yo digo, no, yo hoy me santifiqué, listo, voy a vivir todo el resto de mi vida porque yo me convertí y me santifiqué en ese momento y ya está para toda la vida. No, hermano, de camino te vas al infierno. La santificación es de todos los días, hasta que cerremos los ojos en la tierra o nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento. Hoy me santifico, mañana me santifico, a la mañana me santifico, a la tarde, a la noche, en todo momento me santifico. Y cuando estoy durmiendo y me despierto, Señor, perdóname de mis pecados. Señor, aunque sea quizás en sueño he pecado, perdóname si he pecado, aún durmiendo, soñando cosas que no agradan. Santificación, hermano, de todos los días. Por eso es una doctrina peligrosa la que dicen salvo, siempre salvo, porque un día me convertí, porque un día fui regenerado, fui aceptado por Dios. ¿Y qué es de lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida? Dice, y esto le dice a los filipenses en medio de una generación mala y perversa. Las personas que son perversas, hermanos, están moralmente deformadas. No se puede confiar en ellas. Están moralmente pervertidas o desfiguradas. ¿Vieron cuando una persona nosotros la vemos y de pronto algo le ha sucedido, un accidente, y son irreconocibles? Le miramos el rostro todo así hinchado. Hemos tenido oportunidad en algún momento. Decimos, pero esta persona irreconocible ha quedado. Así son los que están moralmente pervertidos. Dice, entre la cual, continúa Pablo, resplandecéis por vuestro carácter santificado, irreprensible y sencillos, como estrellas en el universo. Como las estrellas dispersan la oscuridad, los creyentes ahuyentan las tinieblas morales y espirituales. Somos como las estrellas. Vean un cielo sin estrella, es muy diferente a un cielo estrellado. Ya es un cielo todo iluminado, alumbrado. Así somos los cristianos, moralmente y espiritualmente. Las estrellas iluminan el firmamento y eliminan las tinieblas, y los creyentes alumbran los corazones y las vidas de los hombres. Entonces, si los filipenses se portan en palabra y en obra, como Él los ha exhortado, como Pablo los ha exhortado, en el día de Cristo, Pablo no se va a avergonzar, sino que sus vidas y testimonio van a ser su orgullo. Qué hermoso cuando lleguemos al cielo y miremos, este se ha convertido por el testimonio, por mi palabra, por mi exhortación, y empecemos, yo pensé que no había ningún convertido por mi testimonio y veo una multitud de convertidos. Entonces nos vamos a sentir gozosos, hermanos, en la eternidad. Entonces, entenderá Pablo que no ha corrido en vano ni trabajado en vano. Él decía así, dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y una de las características del estilo literario de Pablo es la ilustración de la vida del atleta. Seguramente Pablo conocía muy bien la vida del atleta y conocía un gimnasio. Sí, en todas las ciudades griegas había un gimnasio. Y allí Sócrates discutía los problemas eternos
donde los filósofos, los sofistas, los maestros y los predicadores ambulantes tenían sus audiencias muchas veces. Eran los gimnasios griegos para entrenamiento deportista y también un club intelectual. Y también se realizaban allí los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años. Y posiblemente Pablo estaría allí tratando de ganar almas para Cristo. Ahí metido entre la gente, ¿sí? Predicándole, Jesucristo, Jesucristo, conozcan a Jesucristo, lo que ha hecho Jesucristo por ustedes. Ahí estaría Pablo, entre medio de todos ellos. Pablo conocía todo lo que tenía que ver con el esfuerzo de los corredores hacia la meta, porque en Filipenses, capítulo 3, versículo 4, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguro Pablo vio al juez dar el galardón al final de la carrera, porque 2 Timoteo, que también lo escribió él, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, también conocería la corona del laurel de los vencedores y su júbilo al recibirla. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pablo conocía los rigores de la disciplina que tenían que someterse el atleta y las reglas estrictas que tenía que respetar y obedecer. Porque, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. También en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Todos esos conocimientos le servían a Pablo para poder explicar los temas espirituales de una carrera en esta vida. Porque vamos corriendo igual que el que corre para ganar el premio. Uno solo se lleva el premio. Entonces, hermanos, ¿de cuáles seremos nosotros? ¿De los que corren hacia la aventura, distraídos por este mundo, que no le importa, que me paro a medio camino, me relajo, descanso? ¿O corremos con ímpetu para que alcancemos el premio, para que lleguemos y el juez nos diga, aquí tienes la corona de laurel? También conocía los combates de los boxeadores. Pablo conocía, era un gran conocedor de todo eso, porque 1 Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Conocía las carreras pedestres, que eran pedestres, dice, eran aquellas que se desarrollaban a pie o la persona que se movilizaba caminando. Conocía todas esas carreras y había visto al heraldo llamando a los corredores a la línea de salida, porque él mismo expresa en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, lo golpeo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso que tenemos que cuidar la salvación, para no ser eliminados. Podemos ayudar a muchas personas y que muchas personas sean salvas por nuestras prédicas, pero si no golpeamos nuestro cuerpo y lo sometemos y lo sujetamos a la voluntad de Dios, podemos llegar a ser eliminados, aunque hayamos sido heraldo para otros. Qué triste, hermano, ¿no? Es para ponerse a pensar en todo lo que Pablo está enseñando. Su oración era que no le pasara a él lo de un atleta, que no se esforzó ni se privó de nada. Hay alguno que no le gusta, no, esta vida yo la disfruto, yo vivo, no me voy a privar de nada, porque la vida es una sola, dicen algunos, entonces hay que vivirla bien, ¿no? Dicen algunos, pero ese bien no es conforme a lo que Dios dice que vivamos acá en la tierra, ¿no? Entonces, en el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo presenta otra ilustración aquí en el versículo 17, ya presentó el ejemplo de los juegos atléticos y ahora toma otra forma de expresión. Dice la de los sacrificios, ya sea que la figura ilustrativa se la tome de la libación judía derramada al lado del altar, o de la libación pagana,
derramada sobre el sacrificio, no hay diferencia alguna. De toda forma, es una libación. La de los sacrificios paganos era una de las formas más corrientes de sacrificios paganos. Era la libación, que era una copa de vino que se derramaba sobre una ofrenda a los dioses. Por ejemplo, todas las comidas paganas empezaban y acababan con una libación de estas, como una manera de dar gracias al principio y al final de la comida. Entonces ve Pablo aquí la fe y el servicio de los filipenses como un sacrificio que ofrecían a Dios. Fe y servicio como sacrificio que lo ofrecemos, como una libación que ofrecemos a Dios. Así lo estaba mirando Pablo a los filipenses. Si pensaba incluso en su propia muerte, porque aunque dijimos que Pablo casi como que estaba seguro que iba a salir de la cárcel para seguir el servicio, para seguir predicando, para seguir ayudando, pero por ahí le puede haber pasado un pensamiento de muerte. ¿A quién de nosotros no se nos ha pasado muchas veces un pensamiento de que ¿será que me voy a morir? ¿Será que este mal, esta enfermedad que tengo será para muerte? A todos nos puede haber pasado en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, puede que Pablo haya estado viendo que quizás pudiera estar cercana a su muerte, entonces él estaba dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. O sea, como diciendo, vuestra fidelidad y lealtad cristiana ya son un sacrificio a Dios. ¿Quieres ofrecerle sacrificio a Dios? No es andar de rodilla hasta llegar a un templo o escalar una montaña de rodilla y llegar hasta un santuario. No, esos no son los sacrificios que Dios pide que le ofrezcamos. ¿Cuáles son los sacrificios? Fidelidad y lealtad. Ese es el mayor, el mejor sacrificio que podemos ofrecerle a nuestro Señor. Porque la lealtad, como ya hemos predicado en prédicas anteriores, se muestra en los momentos difíciles de la vida. Como Policarpo, que cuando iba a morir en la hoguera, iba diciendo, Señor, gracias por haberme honrado por esta muerte tan digna, de poder honrarte a ti muriendo por tu causa. Ese es un sacrificio. Lealtad en los momentos difíciles que nos toque vivir en la tierra como hijos de Dios. Cuando vemos que todo está mal y nosotros seguimos perseverando, cuando nadie nos apoya, cuando nadie está con nosotros y seguimos siendo fieles a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. No le debemos nada a los hombres, le debemos a Dios la vida eterna. Fidelidad, lealtad cristiana ya son un sacrificio para Dios. Y si le tocara morir por Cristo, a Pablo estaba dispuesto y contento de que su vida se derrame como una libación sobre el altar en el que se ofrece el sacrificio de los filipenses. Pablo estaba totalmente dispuesto. El versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque el anterior, el 17, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo, de esa misma forma que yo me gozo con su sacrificio de ustedes, filipenses, asimismo ustedes también gócense y regocíjense conmigo. Si yo tuviera que morir. Pablo estaba totalmente dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio a Dios. Y si sucedía así, para él sería un gozo inmenso. Y les advierte a sus amigos filipenses que no se pongan en actitud de duelo ante su situación, sino que se sumen a su gozo. Yo estoy gozoso si muero, como sacrificio para Dios. Ustedes no me lloren, no empiecen a llorar y a derramar lágrimas, porque estoy en libación a mi Dios. Gócense porque yo me voy a la muerte con gozo. Para Pablo cualquier llamada al sacrificio y al trabajo era una oportunidad para mostrar su amor a Cristo. Y por tanto la recibía sin queja ni pesares, sino con gozo. Lo sirvo a Cristo, me gozo. Me muero por Cristo, me gozo. Hermanos, aprendamos a gozarnos en el Señor, sea cual sea la situación que nos toque vivir. A veces la vida no es lo que nosotros hubiéramos deseado, querido o imaginado. A veces hubiéramos deseado tener un buen matrimonio, una buena familia, buenos hijos, una buena congregación, buenos hermanos, una buena economía. No sé, hermano, hubiéramos deseado tantas cosas como el ser humano desea y desea y desea. Pero si nos ha venido todo lo contrario, hermano. Pablo estaba en la cárcel escribiendo sus cartas. Él lo hubiera deseado quizás estar corriendo como un atleta. Corriendo, era impetuoso Pablo. Y de pronto ese ímpetu fue sujetado por cadenas. Pero no se quejaba, se seguía gozando. Y yo hoy le tuve que pedir perdón a Dios
Porque la verdad que me estaba quejando con Johnny, le estaba diciendo, estoy como un poco cansada de predicarle siempre a ustedes. Como que a veces me resulta difícil, no sé si hoy vendrán hermanos a la iglesia, creo que no vendrán, yo le decía a Johnny. Eso me cansa y el Señor me reprendió y me dice, acuérdate lo que vas a predicar. Porque a veces, hermano, nosotros no nos gusta estar con cadenas en la mano ni atado. Pablo se gozaba aún en las cadenas. En toda situación se gozaba Pablo. Aún si yo fuera a morir, no lloren mi muerte. Si es por la causa de Cristo, no lloren mi muerte. Porque yo me voy a la muerte contento. Gócense conmigo. Queridos hermanos, que así esperemos la muerte. Nosotros decimos, no, pero hermana, no tiene que hablar de la muerte. Usted hable de la vida. Sí, pero tenemos que estar preparados para la muerte. También tenemos que estar preparados para la muerte. Tenemos que preparar nuestra alma, cuerpo, espíritu, la santificación para poder entrar por la puerta estrecha. Que el Señor nos ayude, hermanos, sea cual sea la situación que nos toque vivir. Pablo se vería quizás en barcos, viajando para aquí, para allá, un misionero, llevando la palabra como lo hizo, y de pronto se encuentra 2 años metido en una cárcel. Frente a un soldado, escribiendo su carta frente a un soldado, por 1 año, por 2 años, escribiendo cartas y cartas frente a un soldado y frente a presidiarios. Y es lo que el Señor me decía, si vos te cansas de predicarle a tu familia solamente, Pablo no se cansó de estar escribiendo sus cartas, mirándole la cara a un soldado y mirándole la cara a otros que habían cometido delitos. Lo mismo el Evangelio corría. Lo mismo el Evangelio va a correr, hermanos. Me hizo recordar el Señor eso. Estás cansada de predicarle a tu familia solamente a sillas vacías. Estás cansada. Pero la palabra nadie la va a detener. La palabra va a seguir. Más de lo que te imaginabas o pensabas. No importa lo que tus ojos vean. Importa lo que yo estoy viendo. Queridos hermanos, no nos paralicemos en la vida cristiana. Porque estemos desilusionados, porque no vemos nuestra familia como quisiéramos verla, porque nos sentimos solos, porque a veces no nos sentimos apoyados. Pero mientras esté el Espíritu Santo con nosotros, hermanos, vivamos con gozo y nos preparemos para partir con gozo de esta tierra. Que Dios nos bendiga a todos.